Yo voy a registrar más Ahí, dudas. no quise empezar antes a grabar por lo que estábamos charlando, ahora sí. Listo, fui un paciente de 3 años. Sí, sin enfermedades previas. Los medicamentos prescriptos fueron Ambroxol solución, amoxicilina clavulánico, ultraleburo, clorimicina de 250 miligramos por sobre mililitros y acetilcisteína jarabe. El farmacéutico propone dispensar al paciente ultralebura y luego propone un cambio en el jarabe mucolítico. Em, Porque, bueno, el paciente presentaba, eh, lo tengo anotado por acá, dispepsia. Luego, como el paciente seguía con síntomas, el farmacéutico propone un cambio en el antibiótico que primero se prescribió y lo cambió por clorimicina. Eh, Y gracias al ajuste de estos medicamentos y al cambio de la medicación, el paciente tuvo una mejoría de los síntomas. Bien, Laura, hay un antibiótico que Sofi está nombrando. Eh, ¿Cuáles son los antibióticos que nombró Sofía? Eh, Claritromicina dijo. Es claritromicina, sí, eso te quería corregir, Sofía, por eso fíjate que es, primero es amoxiclavulónico y después es Ajá. claritromicina. Bien, Laura, ¿te parece que faltaría algo en el perfil psicoterapéutico? La verdad, yo pensé que era el otro trabajo y lo hice y ese no. El último que nos Ah, dio no. bueno, Tengo pero la respuesta del otro. bueno, no, los otros me lo tienen que mandar. Los otros me lo Ah, tienen que mandar. Bien, pero Laura, ¿te parece que falta algo de lo que mencionó Sofía? El otro día a lo mejor no pudiste estar toda la clase. Con lo que vos escuchaste de ella, ¿vos te parece que podés armarte un perfil de ese paciente para saber si la intervención farmacológica fue la adecuada? y conocer un poco más la historia clínica. Bien, ella habla de no hay enfermedades previas, pero no Ah, está el diagnóstico. Sofía no nombró el diagnóstico. Sí, Eh, ah, discúlpame. sí. Faltaría el primer diagnóstico y la Y que primera fue medicación. farinagmiditis y otitis. Bien, ahí está. Ese es el primer diagnóstico. Se le indica amoxiclavulónico y ambroxol. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Por qué la consulta? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que aparece? dolor de estómago y diarrea. Bien, entonces aparecen reacciones adversas de la medicación que se le dio al paciente, por lo cual el farmacéutico sugiere modificar, digamos, hablando previamente con el médico, o sea, puede pasar que la reacción adversa se produzca porque la dosis no es la adecuada. Para saber si la dosis es adecuada, ¿dónde podemos consultar? En el prospecto, ¿En el prospecto o en el vademecum el hospitalario? Vademecum. ¿Sí? Hay dos lugares donde uno puede consultar si la dosis que le administró, le indicó el médico es la dosis que el paciente está tomando y si es la que está indicada para ese medicamento, ¿sí? En el Ah, prospecto, que uno de última, si uno no tiene vademecum, estaría bueno armarse una carpeta con los prospectos, porque no siempre tenemos todos los prospectos en la farmacia, ¿sí? Pero armarse una carpeta con todos los prospectos para consultar. Entonces, si uno corrobora que la dosis es la indicada para, de acuerdo a qué del paciente, ¿qué necesitamos saber del paciente? La edad, el peso. La edad y el peso, ¿sí? Faltaría en esa historia psicoterapéutica, faltaría el peso, ¿sí? De El acuerdo peso. a poder saber si la dosis es la adecuada. Si la dosis es adecuada es porque es una reacción adversa del medicamento en sí. El farmacéutico como primera instancia indica algo que un farmacéutico o un técnico en farmacia avalado por el farmacéutico puede indicar, que es un reconstituyente de la flora intestinal. Vieron que le indica, porque a todo paciente con diarrea se le indica
un reconstituyente intestinal, ¿sí? Como primera medida para evitar que, digamos, ustedes saben que la flora intestinal tiene la no patógena, ¿sí? La inocua tiene un papel fundamental en la salud de los pacientes, por lo tanto, si nos falta, empiezan a ingresar otras bacterias que sí son patógenas porque no tienen competencia, ¿sí? Por lo tanto, tengo que garantizar que ante una diarrea el paciente no se deshidrate como primera medida, que creo que por ahí faltó ese consejo también, es ver si el paciente estaba hidratado, y reconstituir la flora intestinal. En segundo lugar, propone entonces modificar tanto el mucolítico, que en este caso era el ambroxol, que actúa a nivel de los, y modificar el antibiótico. Bien, no me acuerdo si quedó pendiente, eso se consultó con el médico. Perdón, Todo consultó con la pediatra. Claro, hubo una comunicación entre pediatra y el farmacéutico, y Y la aparte, familia fue cada 2 días para ver la evolución del paciente. claro, bien. Entonces, hay una comunicación y después hay un seguimiento del paciente, que es otra de las cosas que garantizan la atención de calidad, ¿sí? El paciente se lo continúa evaluando para saber si, hola Valentín, ¿estás escuchando bien? Sí, sí, Silvia, te escucho. Listo, vale. Entonces, una vez que se determinó que ese tratamiento con la claritromicina y la acetilcisteína fue efectivo y no hubo reacciones adversas, eso también tiene que estar en el perfil psicoterapéutico. O sea, tiene que estar en el perfil psicoterapéutico por qué se produjo la primera reacción adversa y de qué manera se resolvió y no volvió a haber reacción adversa. Eso va a servir como antecedente para cualquier otro momento que el pacientito vuelva otra vez a ingresar al sistema de salud por una consulta similar. ¿Está? Sí. El perfil psicoterapéutico es importante que esté también la evolución del paciente. Bien, no sé si ustedes pudieron entrar a la página del Garrahan y observaron si las indicaciones para esa medicación eran las correctas. Sí, yo entré, pero el Ambroxol no lo pude encontrar. Me parecía que no estaba disponible. Ah, bueno, porque a lo mejor no está en el Vademecum del hospital. Claro, Por lo tanto, probablemente tenemos que pensar que se le haya indicado otra cosa. O sea, ajá, si hubiera estado en el Garrahan, no se le va a indicar el Ambroxol. claro. Probablemente en el Garrahan se le hubiera indicado directamente la acetilcisteína. ¿Está? Bien, y después creo que la otra pregunta era, si me recuerdan ustedes, la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cuáles fueron las funciones de la farmacia a partir del perfil farmacoterapéutico del paciente, considerando una atención de calidad? Bien, Laura, ¿te animás, aunque no lo hayas hecho? ¿Cuáles fueron las intervenciones de la farmacia? Bueno, yo creería que eh, podrían haber asegurado que el paciente reciba la medicación que necesitaba, eh, teniendo en cuenta el cambio de antibiótico, que uno le hacía mal, a darle el otro, y que tuvieran las dosis que corresponde. eh, y no me acuerdo otra cosa. O sea, digamos, la intervención fue no solamente de observar toda la indicación farmacológica que hizo el médico, la prescripción Claro, fue la correcta, porque acá lo único que se obvió eran los posibles efectos adversos. También claro, dentro de la función de la farmacia es si en algún momento a la mamá se le había informado que podían existir posibles reacciones adversas. claro. Digamos,
En este caso, la mamá se acercó a la farmacia, pero si no no se hubiera acercado a la farmacia, lo hubiera podido tomar como un malestar gastrointestinal Claro, simplemente de la medicación, y ahí no había ninguna intervención porque iba a terminar con el tratamiento con su intestino prácticamente sin flora intestinal, con un cuadro claro. probablemente de deshidratación, porque, digamos, hubiera faltado que en el momento que se le indicó haberle, digamos, advertido cuáles podían ser los posibles efectos adversos de la medicación. ¿Sí? Entonces, el seguimiento del tratamiento, el ajuste el cambio de medicación, el reconstituir lo que el paciente había perdido por la reacción adversa, Intestinal. a normalizar su tracto intestinal y de alguna manera garantizar el seguimiento hasta que el paciente terminara con el tratamiento. Al terminar con el tratamiento siempre se tiene que observar si se controlaron los síntomas respiratorios, que fueron los que, digamos, determinaron la primera consulta, y si se resolvieron los efectos adversos, ¿sí? Y a partir de ahí, eso queda asentado en el perfil farmacoterapéutico de ese paciente. ¿Alguna pregunta? No, Silvia. Bien. Para lo que es gestión de calidad del paciente ambulatorio, una de las cosas que habíamos dicho es que de alguna manera tenemos que garantizar ahora, no de la ventanilla hacia el paciente, que era todo lo que estuvimos viendo, lo que era educación, comunicación, indicación médica correcta y demás, sino ahora tenemos que pensar cómo desde adentro de la farmacia le vamos a garantizar una atención efectiva y de calidad. Es decir, tenemos que tener disponibilidad de medicamentos, tenemos que tener el medicamento organizado, bien conservado, que no esté vencido, que se haya comprado en un laboratorio que me dé la garantía de que está autorizado por el organismo correspondiente, que es el ANMAT. Bueno, eso ahora empieza a hablar de gestión, digamos, qué tenemos que hacer dentro de la farmacia para sostener esa atención de calidad. ¿Qué saben ustedes del ANMAT? Ustedes ya estuvieron viendo lo del ANMAT, lo vieron en práctica, lo vieron un poco en gestión en procesos administrativos. ¿Qué saben? Es el organismo que se encarga de todo lo que es la trazabilidad y lo que es en relación a lo que es la manipulación y autorización de toda medicación y de todo insumo que pueda ingerir el ser humano. Bien, ingerir o utilizar, porque productos médicos también pasa a través de la... Claro, exactamente. Bien. Sí, sí. ¿Qué es trazabilidad? ¿Qué era qué les quedó a ustedes de lo que es trazabilidad? Y de la trazabilidad, por ejemplo, desde el momento cero de que se gestiona ¿cómo se llama? El llevarlo a cabo, la fabricación o hasta el momento. Que llega al paciente, que se dispensa al El paciente. el seguimiento desde la fabricación hasta la utilización en el Bien. paciente. Todo el Rocío, recorrido, ¿cómo, Belén? todo el recorrido que hace el medicamento hasta llegar, desde que entra en la parte del laboratorio donde se hace hasta llegar a la persona que lo consume, digamos. Bien, desde el laboratorio, la autorización del laboratorio, la producción, la logística, la distribución y el uso por parte del paciente. Rocío, ¿ustedes hacen trazabilidad? No. ¿Alguien trabajó en algún lado que hagan trazabilidad? Yo, Silvia, Sí, Luciana, sí. en la farmacia comercial y en la clínica Bien. se hace la trazabilidad. En la farmacia comercial, ¿qué productos trazaban? Casi todo lo que es productos de tratamientos oncológicos, porque eso por más que vengan con el nombre directo del paciente, se traza hasta que llega Bien, al paciente. porque ustedes lo gestionaban.
¿Cómo? Que nosotros hacemos trazabilidad. No podía hablar, no, se me había trabado. Está bien. Te había Sofía lo entendido hace. que seña que no, por eso no te pregunté más. No, porque no, se me había tildado todo, por eso. Está bien. Lo que es PAMI, lo que es paciente oncológico de PAMI se tramita por PAMI Camoite, ¿no? No cambió eso. Sí, eso sí. Y Pero igual tiene una especie de trazabilidad. Una vez que llega la medicación, se carga en una página de PAMI. Es como una trazabilidad, que llegó al paciente, que se entregó. bien, para eso la farmacia tiene una identificación que era un QE dentro de la trazabilidad, o sea, hay un número que lo identifica dentro de la trazabilidad, y el medicamento también tiene, si no me equivoco, era como si fuera un QR, o tenía un número que Número de serie y lote. El Sí, número de GETIN, serie y lote sería. ¿Cómo? Número de serie y lote. y GETIN. No, tiene un número especial para trazabilidad. Además de serie y lote, me parece que tenía un GLN, se llamaba el número. GETIN. Si no cambió, ¿puede ser? ¿Será el GETIN? Sí, Sí, es ese. así, Silvia. Sí. Tal cual. El GLN es lo de la farmacia, es la Lo de la habilitación. farmacia. El GLN y Q es de la farmacia y el CETIN es el del medicamento. Bien, muy bien. Creo que también vieron algo en procesos administrativos, algo de farmacovigilancia. Puede ser que Sí. vieron unas planillitas, que vieron con Ingrid. Vimos lo que es farmacovigilancia, las fichas que se emplean, la forma de comunicar cualquier situación que se origine con lo que es la administración de alguna medicación hacia el paciente, qué debemos informar, cómo informar, a dónde elevar esa información y cuál es el seguimiento que se va a emplear. Bien, o sea, la planillita de farmacovigilancia se completaba en la farmacia ante la denuncia de un paciente que había tenido algún inconveniente, una reacción adversa Exactamente. con algún medicamento. En esa planilla, ¿qué datos iban? Todos los datos pertinentes del paciente, de la persona que hacía la denuncia, la fecha, qué había ¿El sucedido. medicamento? Por eso, qué había sucedido con la persona, si había sido con una medicación, vacuna, qué fue lo que sucedió. Así que también en un apartado eh, aparte, perdón, valga la redundancia, se colocaba la dosis, el nombre de la medicación o la vacuna o lo que fuere que le sucedió al paciente, y después se hacía como un breve resumen de lo sucedido, de los hechos sucedidos. Bien, ¿y había algún numerito identificando, digamos, número de lote, número de serie? Exactamente, se ponía Todo. todo lo que era, se ponía, También. había que volcar toda la información en relación a lo que era, de la misma manera, de la importancia del paciente, también de la medicación o de lo que fuere que sucedió, lote, vencimiento, el nombre correcto de la medicación, si fuera la droga o el nombre comercial. Bien, ¿y El laboratorio. dónde se entregaba esa planilla? Esa planilla también se entrega en el ADMAT, si no estoy equivocada. Bien, Y se hace también un seguimiento para ver cómo finaliza este procedimiento, esta reacción que le toca vivir al paciente. pero ¿quién hace el seguimiento? Y ese seguimiento le va a hacer, en cierta forma, la persona que toma la denuncia o la que recepciona la información. Perdón, ¿no lo hace el farmacéutico? Por eso, depende, digamos, cuál es la denuncia, pero tiene que haber un seguimiento de parte de la farmacia, pero también tiene que haber
un seguimiento de parte del, o sea, la farmacia lo que puede hacer el seguimiento es sobre el paciente, junto con el médico, ¿sí? Pero yo me refería a eso como servicio, Cómo sigue el paciente, cómo evoluciona. claro, Bien. Pero por otro lado, el ANMAT, o sea, el organismo que recibe la ujú, denuncia o la planilla, tiene que hacerse cargo de empezar a controlar ese producto, si ese producto está autorizado, en qué si está autorizado, cuál es la fecha, con qué número hubo está la autorización. otros casos similares. Claro, con qué excipiente está autorizado, si estaba declarado cuando se hace el pedido de autorización, si estaba declarado los posibles efectos adversos. Ustedes saben que generalmente los medicamentos cuando ingresan a la ANMAT han pasado por 3 fases de investigación, ¿sí? La primera fase son para analizar los efectos que tiene la droga sobre determinado receptores o sobre determinadas células o sobre determinado tejido que tiene que ver con el efecto farmacológico que se busca. Esa es la fase 1. La fase 2 es el estudio de las posibles reacciones adversas. Y la fase 3, la fase de estudio-control, donde lo que se hace es tomar una población de pacientes con una determinada patología relacionada con el perfil farmacológico de la droga. A la mitad de los pacientes se le da la droga y la otra mitad no se le da la droga, se da un placebo, pero nadie sabe cuál es la mitad que lo está recibiendo y cuál no, solamente una persona que no es el investigador el que lo sabe, para no condicionar la observación. Una vez que pasaron estas 3 fases, que es la que se va usando el medicamento y se van haciendo las denuncias correspondientes si es que apareciera. Solo va a apagar el micrófono, por favor. Puede stalkearla, me dice a la pibona, que supuestamente era mía. Sol. Entonces, el ANMAT lo que tiene que hacer cuando recibe la denuncia es verificar todo, digamos, el archivo que hay, la ficha que hay de ese medicamento para ver si hay reacciones adversas denunciadas, en qué porcentaje, si son esperables o no, y en base a eso se determina si si el medicamento sigue en el mercado o no. Nosotros generalmente recibimos a través del Colegio de Farmacéuticos, el Colfarma nos avisa todos los días, nos manda, o los días que aparece, un mail indicando qué medicamento está fuera digamos, por resolución, el medicamento está fuera de comercialización, indicando la droga, la marca, el laboratorio, la dosis, la fecha de vencimiento, el lote, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, eso es uno de los mecanismos que pueden garantizar la calidad de cada uno de los productos que uno tiene en farmacia. Es uno de los mecanismos. Con respecto, para ver un poco, entender un poco más cuál es la función del ADMAT, porque yo, por ejemplo, no tengo bien en claro si el ADMAT tiene un laboratorio de control de calidad o si al recibir todas estas fases con el trabajo de investigación completo y bien informado, ya es suficiente para habilitar el medicamento. Así que, en teoría, está la posibilidad de una entrevista con una farmacéutica de la ANMAT. Tengo que mandar una nota por escrito, ya me comuniqué telefónicamente, le voy a mandar una nota por escrito y si el ANMAT la autoriza, vamos a tener una charla con ella para que nos cuente un poco cómo trabaja el ANMAT en relación a lo que es trazabilidad y control de calidad. Pero igual quería compartir un poquitito esto que estábamos mencionando de las cuestiones que están relacionadas con esta gestión de calidad en el interior de la farmacia, ¿sí? Van a surgir muchas cosas, seguramente este material que voy a compartir después lo voy a ampliar, pero para empezar les voy a compartir algo. Ustedes me están escuchando todos bien, ¿no? Sí, 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 muy Silvia. claro, sin entrecortar nada, perfecto está hoy.
Hoy está hermosa la comunicación. Sí, me llamó la atención porque hay mucho viento, tenía miedo que no hubiera, que no se pudiera como contactar bien hoy. Díganme cuando lo empiezan a ver. Todavía no, dice que está empezando. Ahí, Ahí ahora está. sí. Ahí está, Ahí está. ahora sí. Estaba cargando. Hola, Valen. Bueno, Hola, hola. a ver si lo puedo pasar a presentación en diapositiva, que no se altere, que lo podamos ver bien. Bien, entonces, ¿cómo garantizar la calidad en la atención, en la entrega de un medicamento? Digamos, proporcionar los medicamentos prescritos a los pacientes en forma expedita, o sea, de acuerdo a lo que está indicado, y oportuna, asegurando la calidad y el uso seguro del mismo a través de sistemas de dispensación adecuados. Primero tiene que haber un proceso de selección de medicamentos que va a ser una herramienta institucional fundamental. Digamos, tiene que haber un comité de farmacia y terapéutica o tiene que haber un grupo interdisciplinario que trabaje junto con el servicio farmacéutico para diseñar justamente un vademecum, una guía farmacoterapéutica para ver qué medicamentos vamos a tener en nuestra farmacia, en la farmacia de nuestro establecimiento, que va a ser totalmente diferente si hablamos de distintos centros de salud. Se tiene que establecer un programa de aprovisionamiento, es decir, ¿de dónde vienen estos medicamentos? Todo va a depender de cuál es el tipo de gestión del servicio de salud. Puede ser municipal, por lo tanto es digamos, el municipio el que se va a encargar de hacer las compras de medicamentos. Puede haber programas que van a proveer ciertos medicamentos. Tiene que, digamos, en el caso de que la gestión pública sea provincial, ya hay otra forma de gestionar los medicamentos, porque eso se piden directamente al Ministerio de Salud, y hay otra gestión en la cual se hacen compras, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso tiene que estar programado, tiene que estar debidamente pautado y organizado, tiene que estar reglamentado y tiene que haber cierta garantía de disponibilidad de los insumos que cada una de las farmacias va solicitando. El tema de esa programación, esa reglamentación, esa gestión, tiene que ser lo más prolija posible y realmente pedir la cualidad de prolijidad en este momento en los servicios públicos es muy difícil, ¿sí? Ustedes van a ir detectando tanto en una farmacia hospitalaria como en la otra, donde están haciendo las prácticas, que hay muchas cuestiones que dificultan manejar prolijamente la gestión para conseguir medicamentos o productos médicos. En algunos casos, en el mejor de los casos,
la farmacia tiene que ser la responsable de pedir lo que necesita y a tiempo, ¿sí? Con todos los datos correspondientes, las cantidades. Lo demás es gestión que está por fuera de la farmacia. Digamos, a veces en los sistemas de salud hay una oficina de gestión que va a ser la que va a gestionar los medicamentos, los productos médicos, los insumos de desinfección, todos los insumos de esterilización. Va a gestionar todo lo que tenga que venir por los diferentes programas. Va a gestionar la materia prima para el laboratorio de preparaciones, de formulaciones no estériles. Eso generalmente puede ocurrir que la gestión esté por fuera de la farmacia, pero sí la farmacia tiene que ser prolija en realizar el pedido correspondiente, las cantidades correspondientes, etcétera, etcétera. Tiene que haber normas de funcionamiento, o sea, que se cuente con un manual de normas y procedimientos para recibir la mercadería, almacenarla, conservarla y distribuirla. De no existir, de no existir esa norma y procedimiento, lo que uno puede hacer bueno, de última no tenemos Vademecum, pero tratemos de realizar un estudio y análisis de todos los medicamentos que generalmente se utilizan en la institución. Cuáles son, digamos, los que se pueden gestionar a través de los distintos medios, si es a través de los programas, si es a través de la gestión provincial o municipal, y de esa manera empezar a organizarse para conseguir esos pedidos. Generalmente en una farmacia privada es diferente la demanda, ¿sí? Porque, digamos, en este caso, por ejemplo, en la gestión privada, todo va a depender de las necesidades de los pacientes y los médicos, que no van a ser siempre los mismos. No es como en un sistema de salud pública en los cuales los pacientes generalmente los vemos casi siempre. En cambio, en el sistema privado a veces son pacientes que pasan en forma transitoria. Pero de todas maneras sí, más o menos se puede determinar cuáles son los medicamentos y productos que se debe tener en farmacia. Y ustedes van a ver que en una farmacia privada, por ejemplo, hay muy pocos productos médicos. Hay más que nada medicamentos. Hay medicamentos que se tienen siempre disponibles y hay otros medicamentos que se piden, o sea, se tienen disponibles y una vez que se venden se vuelve a pedir. Pero es distinto porque tienen una entrega diaria y a veces tienen hasta 2 entregas en el día, a la mañana y a la tarde. Por lo tanto, el sistema de es muy diferente al de una farmacia pública, de un hospital, que a veces el pedido tiene que ser mensual o a veces puede ser trimestral o a veces puede ser semestral. Eso es según lo que determine cada sistema de salud. Silvia, una consulta. En esto de lo que es de garantizar la entrega de la medicación o del tratamiento al paciente, esto se enfoca más en relación al tratamiento inmediato, suponte de una internación del paciente. Si el paciente está internado, ¿no? A esto voy. El paciente está internado y ya viene con un tratamiento prolongado, la farmacia o el hospital está en la obligación de proveerle de toda la medicación que él tenga que tomar. Sí, si el paciente no es mutualizado, sí. El paciente crónico, aunque no esté internado, aunque sea un paciente ambulatorio, ya es lo que hablamos inclusive en lo que es gestión de calidad del paciente ambulatorio, siempre hay que garantizarle que el paciente reciba su tratamiento. Bien. Bueno, pero esto ya lo había hablado, de los pacientes que están en el programa de tuberculosis y eso. Bueno, y los aspectos te quería preguntar eso, Florencia, creo que está ahí, no sé si hay alguien más de las chicas que van a Pinto, que están haciendo las prácticas en Pinto.
Florencia, ¿escuchás? Bueno, no me escucha. Laura no estaba y Carolina no la he visto tampoco. Y Rosa estaba, me parece que Rosa había ingresado. Acá no puedo ver ahora quiénes están porque estoy con la otra pantalla. Rosa No, está. no la vi a Rosa. Me pareció que había ingresado. Sí, había ingresado, entonces se ha retirado. Bueno, no, quería ver un poco. Silvia, nosotros por ahí con la medicación, por ahí no la tenemos en el Bademecum y por ahí el familiar no la puede conseguir, entonces hacemos excepciones. O por ahí no está en falta esa medicación y los de compra hacen de todo para conseguirla. O por ahí viene de Rosario la medicación o donde la pueden conseguir. No ha pasado con pacientes. Que por Bien. ahí están los lotes, no se pueden vender esos lotes de tal marca, y bueno, y la conseguimos, y la hacemos traer y todo. Ah, bien, bien. O sea, Pasó que hace el poquito. paciente que tenga alguna dificultad para conseguir la medicación, Claro, a pesar de que el sistema es privado y el paciente es mutualizado, de alguna manera garantizan que el paciente tenga esa medicación. claro, hacemos excepciones, sí. Bien, bien. En ese caso, bueno, después, de todas maneras, la medicación se repone si el paciente la llega a conseguir y si no, de todas maneras se puede. No, sí, por lo general se la damos la medicación y bueno, ya se la cobramos ahí en la Bien, indicación. bien, bien. Porque hay mucha medicación que por ahí no la consigue en distintas droguerías o en la farmacia, ¿no? Y entonces ahí en compras, que tienen más disponibilidad de droguerías o de proveedores de otros lados, lo pueden conseguir. Claro, porque generalmente viste que los proveedores de lo que es el sistema, ya sea el sistema de clínicas o de hospitales, son diferentes a los proveedores de la farmacia común, de la farmacia Claro, comercial. Son otros proveedores. Por lo tanto, sí, como decís, puede pasar que un medicamento no se consiga en una farmacia comercial y ustedes la puedan conseguir por algún proveedor, que es cierto, uno cada vez que se hace la licitación hay muchísimos proveedores de distintos lugares. Inclusive me acuerdo una vez que pasó, con respecto, creo que yo había comentado algo, pero no había comentado esta situación. El paciente tiene el diagnóstico de tuberculosis, se le da el tratamiento y se le hace la receta de IOMA para que lo retire en la farmacia comercial. Y la farmacia comercial esa medicación no la podía conseguir, no la conseguían en droguería. Creo que conseguían una sola. El paciente tomaba, cuando estaba la doble asociación, tomaba doble asociación y aparte tomaba, me parece que era tambutol y una isoniazida, creo. Bueno, la farmacia no se la podía conseguir. no, porque claro, nosotros por ejemplo ahora para la tuberculosis usamos la medicación del hospital, que esto es combinada. Nosotros tenemos todo Claro, eso separado, entonces claro, para que el paciente no tome tantas pastillas se la pedimos al hospital. claro, porque ahora ya están con la cuádruple asociación. Claro, Entonces sí, solamente por hospital, porque en la farmacia comercial la cuádruple asociación seguro que no la van a conseguir. no, no. Después tengo presente también que en algún momento costaba conseguir en la farmacia comercial la enoxaparina. No siempre estaba disponible en droguería la enoxaparina. Después me quiero acordar, pero sí, han surgido sí, Sí, drogas que no se podían a mí la conseguir. enoxaparina, cuando tenía trombofilia, con el embarazo, por ahí me la prestaban ahí en la clínica, hasta que me Claro, llegaba, porque no la podía conseguir, pero porque yo trabajaba ahí, porque si no, no sé qué hacía. claro. Exactamente, sí, sí, es así. Bien, entonces, para disponer de esos medicamentos dijimos importante tener el Vademecum hospitalario. Tenemos que saber que hay medicamentos por trámite especial. Una Spinraza, por ejemplo, es un medicamento que hay que hacer un trámite especial para que el paciente la reciba. Hay medicamentos que se reciben por programas. Hay medicamentos que se piden por excepción, es decir, puede pasar
que el centro de salud, hay un medicamento que nunca lo usó, como ustedes me dijeron, el Ambroxol en el Vademecum del Garrahan no está. Bueno, pero a lo mejor empieza a trabajar un profesional que considera que el Ambroxol es necesario tenerlo, ¿sí? Entonces, en ese caso tiene que solicitar que lo incluyan en el Vademecum, y tiene que haber una reglamentación para pedirlo. No me acuerdo en cuál de los dos Vademecum que estuvimos viendo la semana pasada, si en el Garrahan o en el del Hospital Posadas, ¿no? Era el que habíamos estado viendo. Hay una planilla que el profesional tiene que llenar para pedir que se incluya un medicamento dentro del Vademecum. Y después hay otra cuestión también, que son los medicamentos costosos. Los medicamentos de alto costo también hay que, de alguna manera, digamos, organizar ese pedido, porque tampoco se puede tener mucha disponibilidad para que se venza. Entonces, ¿de qué manera, cuál sería el stock mínimo para estar seguros de atender los pacientes y cómo se va reponiendo para no tener medicamentos costosos, digamos, que se venzan? Una de las dos, recuerdo, es la streptoquinasa. Perdón, y el profesión, o sea, tiene que ser, supongo, a ver, ante una determinada medicación, el profesional tiene que tener la especialidad como para pedirla. ¿Un solo profesional alcanza para hacer el pedido? Yo creo que la exigencia de la especialidad no sé si es tan importante. Me tendría que fijar en la planillita si pedía la especialidad. Yo creo que lo que más importante es la fundamentación por qué la piden. Bien. Tiene que haber una fundamentación costo-beneficio muy importante para lo que la piden. Y que lo haga un solo profesional, o sea, una sola persona, alcanza. Y a veces sí, si vos lo tenés bien fundamentado, porque vos decís, hay una fuerte evidencia que este medicamento sirve para tal cosa y que ha sido muy efectivo y demuestra todos los estudios de investigación que se hicieron, y el médico también demuestra que en su experiencia profesional también la ha utilizado y ha sido efectivo, y bueno, eso si lo disponen pueden comprarla. Y a nosotros vienen los médicos por ejemplo, con las recetas, para ver si pueden, que este medicamento esté en las farmacias de stock. Y bueno, se habla con el director, con compras, a ver si lo autorizan. Por ejemplo, ahora tenemos la gamma globulina que tenemos para un tratamiento de 5 días, que es carísimo. Eso es por peso, pero bueno, lo tenemos que tener también. Porque por ahí los médicos de terapia también hablan mucho con las farmacéuticas. Claro, y ellos tienen... esto y por qué, y se evalúa. Exactamente. Bien, que yo le decía que un medicamento costoso, que me acuerdo siempre que había que tenerlo y siempre se nos vencía, era la streptoquinasa. Ah, claro. Streptoquinasa que se utiliza... Claro, el Veriflex también. Claro, son medicamentos de mucho costo, pero se usan específicamente en determinada fase de un infarto de miocardio. No se utiliza todo es para el sangrado el Veriflex también, que se usa para urgencia. Y bueno, a lo mejor lo tenés y se te vence, pero tenés que tener, no sé si 1 o 2, eso se determinará con el comité que evalúa esa necesidad. Antes, bueno, no sé ahora en la pequeña, pero antes cuando había 4 cirugías cardiovasculares por semana, esa medicación estaba muy presente. No sé ahora con el cambio de servicio de hace unos años esta parte, pero era una medicación muy, muy utilizada. ¿Pero estaba presente y se utilizaba o estaba presente nomás? No, estaba presente y se utilizaba. Se utilizaba, se utilizaba mucho. Sí, en stock. Bien. Yo ahí en el hospital no me pregunté a Marina, no me acuerdo si me comentó, sé que tienen varias, pero no sé si realmente la están utilizando o no. Después, otra cuestión importante para disponer de los medicamentos es cómo se gestiona la compra de los medicamentos. Entonces, lo más difícil es determinar cuál es el número que tengo que
que tiene que constar en el pedido, ¿sí? Y hay criterios diferentes, hay criterios que determinan que tiene que ser de acuerdo al consumo mensual, que puede ser por el consumo trimestral o que puede ser con el consumo anual. Y después se hace un promedio, ¿sí? Porque hay ciertos medicamentos que son de mayor uso de acuerdo a la estación del año. Entonces, lo ideal siempre a veces es trabajar con el consumo anual y después dividirlo por 12 y multiplicarlo por la cantidad de tiempo que se hace el pedido. Vuelvo a repetir, hay quienes determinan que lo ideal es hacer un consumo mensual, una compra mensual, en otro caso se hace cada 3 meses, en otro caso se hace cada 6 meses o en forma anual. ¿Qué pasa? Cuando es cada 6 meses o es anual es muy poco, creo que lo más largo que he visto es semestral. Es muy difícil hacer una proyección de qué es lo que se va a necesitar en esos 6 meses porque puede haber muchos cambios. Es decir, por ejemplo, en el caso, una de las cosas que más han ido cambiando en los últimos tiempos y que determina que los centros de salud tengan mayor demanda es la atención de los pacientes de PAMI. Entonces, la atención de los pacientes de PAMI, a lo mejor antes había 4 centros de salud que la hacían, y hoy por hoy creo que en Junín está el hospital y la pequeña para lo que es alta complejidad, en la clínica centro. Por lo tanto, al reducirse el número de centros de salud que atienden a los pacientes de PAMI, hay mayor cantidad de pacientes de PAMI en esos centros de salud y por lo tanto la demanda se modifica un montón, ¿sí? Entonces eso genera que a veces el pedido que se hizo no alcanza para los 6 meses. También hay ciertos centros de salud que se manejan con stock mínimo y máximo. Digamos, un stock mínimo es el stock que determinan ellos que cuando llegan a ese stock mínimo enseguida hay que pedir, considerando los tiempos que tarda después en la licitación, la compra, la recepción, etcétera, etcétera. También es bueno saber cuál es el stock actual. Y cuando hablamos de stock actual, uno habla del stock que uno tiene en el sistema, que casi nunca coincide con el stock real. Y esto no es que uno esté justificando errores. Es muy difícil llevar el stock real. Es muy difícil. Se nos cruzan los numeritos, contamos mal, aunque después nos damos cuenta cómo pudimos cometer ese error, pero generalmente uno va a controlar lo que hay en estantería y a veces no coincide con lo que está en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, hay que hacer digamos, un inventario, generalmente cada 6 meses, una vez por año, se hace un control de stock y se lo acomoda en el sistema, ¿sí? Ojalá y milagrosamente puede durar ese sistema acomodado una semana, durará más, pero bueno, es la realidad, cuesta un montón y vaya donde vaya, los distintos centros de salud que he estado, pasa siempre lo mismo. Lo que pasa es que el caudal de pacientes que se atiende en una institución pública es impresionante. Por eso es tanto el movimiento que hay. Y una de las cosas que hablábamos hoy con Marina es la importancia de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y generalmente concentrarse en lo que uno está haciendo sería posible siempre y cuando estuviéramos cada uno en una función determinada y no tener Claro. que a veces En cambio, la farmacéutica en el hospital es como el maestro ¿cómo se llama? De una banda. Claro. Entonces eso hace que, y nosotros mismos también estamos, a veces, por eso yo digo, cuando ustedes hacen las prácticas tienen que enfocarse. Hoy controlamos lo de psicotrópicos que ayer prepararon y bueno, hubo que acomodar algunas cosas. Y no creo que haya habido mala voluntad y eso, pero hay cuestiones que se nos escapan. A veces hay criterios diferentes en cuanto a qué es lo aconsejable, si una persona tiene que hacerse siempre cargo del mismo espacio y de los mismos insumos, o si ir rotando para que cada uno
no se estructure solamente una mirada. Bueno, hay criterios diferentes con respecto a qué es lo que más recomendable. Eso se establece en función de que uno conozca su servicio y que va a ser totalmente diferente a otro. Ahí entró Rosa, ahora le voy a preguntar. Otra cuestión también que se tiene cuando se va a comprar es describir bien el medicamento, ¿sí? El nombre correcto, la dosis correcta, si vienen varias dosis, la presentación, ¿sí? La cantidad. En el caso de los productos médicos hay que indicar las dimensiones, el material. En algunos casos es conveniente la marca, ¿sí? Cuando hemos tenido varias quejas o varios rechazos de algunos productos, bueno, podemos poner la marca o podemos poner más de una marca opcional y a veces podemos aclarar tal marca no. Entonces ya vamos ahorrando que directamente no la coticen, porque ya esa marca no nos dio buen resultado. Y después, ¿qué pasa? Una vez que se realiza la compra, está la recepción. La recepción depende, bueno, cuál es el transporte que la trae, las condiciones del empaque, las condiciones imprescindibles para garantizar la conservación, si llegaron con cadena de frío, si el envase está intacto, si está seco. Después, toda la documentación que uno recibe en la recepción. Generalmente esa documentación es bastante, a veces hay más papeles que cajas. Factura, remito, orden de compra, comprobante de recepción, etc. Responsables, que por un lado está el responsable del despacho de la mercadería, está el responsable del transporte, que a veces no es de la misma empresa que vendió, porque a veces el transporte está tercerizado. Entonces, ¿qué pasa? Si está tercerizado, el transporte solamente es responsable de traer bultos, ¿sí? Solamente cuentan los bultos y vos firmás la recepción de esos bultos. No está ahí aclarado si esos bultos, qué es lo que contienen, si son grandes, si son chicos. Sí debería estar aclarado si esos bultos requieren requieren frío, ¿sí? Conservación en frío. Siempre tiene que haber fecha y horario de despacho, fecha y horario de recepción, el responsable de la recepción. Generalmente cuando nosotros recepcionamos la mercadería no podemos contarla en el momento, entonces es bueno firmar aclarando que la mercadería se va a controlar. O sea que la mercadería que se recibió no está controlada, o sea, mercadería a controlar y se firma. Por lo tanto, si después hay un reclamo que hacer, tenemos abierta la posibilidad. Si uno firma como que recibió todo bien, después no hay derecho al reclamo. Y después hay todo lo que tiene que ver con el control, las características, el vencimiento, etcétera, etcétera. Muchas veces pasa que, bueno, ustedes van a contar un montón de anécdotas con respecto a eso, pero muchas veces pasa que la cadena de frío no se respetó. ¿Por qué? Porque a lo mejor salió de Buenos Aires hace 2 días, pasó por un transporte que lo llevó hasta determinado lugar y de ese lugar otro transporte lo trajo, por ejemplo, acá a Viamonte, ¿sí? En eso pasaron a lo mejor 24, 48 horas en pleno verano, entonces no hay ninguna garantía, o sea, el medicamento llega sin producto de frío, sin conservación en frío. Otra cuestión también tiene que ver que muchas veces, ustedes saben que hay que hacer control por tabletas, porque venden tabletas sueltas. A veces hay que controlar vencimiento de todas las tabletas y de todas las cajitas que lleguen, porque a veces puede haber 25 cajas con un vencimiento y puede haber 5 o una caja con un medicamento vencido o con otro vencimiento. Entonces, eso requiere un trabajo, un control muy minucioso y digamos, después organizar esa mercadería en la estantería también implica un trabajo muy meticuloso y muy cuidadoso. El almacenamiento,
una vez que uno controló los medicamentos que llegaron, la cantidad del medicamento, el vencimiento, etcétera, etcétera, ahí ya hay que verificar todo lo que es el almacenamiento, las condiciones de conservación, la organización de la mercadería por vencimiento, por dosis, etcétera. A veces puede ser que se distribuya por abecedario, en algunos casos hay otros centros de salud que prefieren hacerlo los jarabes por un lado, las gotas por otro lado, comprimidos por otro lado, descartables por otro, los descartables por abecedario, las suturas por otro lado, las soluciones de lavado y desinfección por otro lado. A veces los criterios son en función de la demanda, los productos que más salen están más cercanos donde se prepara el pedido. Bueno, hay criterios de acuerdo al espacio disponible. De alguna manera lo que tengo que garantizar es que no me queden productos que me dé cuenta enseguida de que si el producto se está por terminar, que me dé cuenta enseguida que lo pueda identificar enseguida, que no se preste a confusión porque el producto que está al lado es muy parecido. Y de esa manera se va a garantizar la disponibilidad y la seguridad en lo que se entrega. Siempre la presencia de rótulos, etiquetas, habilitaciones, certificaciones, condiciones físico-químicas, etcétera, sería lo que se observa en función de garantizar esa calidad. Y después, bueno, acá les di un ejemplo, que hoy surgió justamente una discusión en un grupo que tenemos de seguridad del paciente, de una clorhexidina al 4%, que según decía servía para lo que es higiene de mano, previo a la cirugía, pero también servía para instrumento quirúrgico. Y ahí empezó algunas de las cuestiones que cada uno comentaba, ¿sí? Que el que usaban para el lavado de manos es al 2%, el que usan antes de entrar al quirófano es al 4%, pero, por ejemplo, uno de los participantes del grupo consultó en el ANMAT y aparentemente para ese laboratorio ese producto no estaba registrado. O sea, acá yo les puse todos los mensajes que surgieron a partir de esa consulta. Miramos, bueno, cuando decía el lugar que se debe consultar es el ANMAT, y bueno, y el ANMAT lo que sostiene es esto, que la documentación es el pilar fundamental de todo sistema de calidad, y que siempre tiene que estar a disposición de todo el personal los documentos que corresponden a un sistema de gestión de calidad. Y hay una frase muy interesante que marca, que está justamente dentro de la página del ANMAT, que dice: no es suficiente hacer lo mejor que puedas, debes saber lo que hace y luego hacer tu mejor esfuerzo. Bueno, esto sería más o menos lo que les había preparado para hoy. Estas diapositivas yo las quiero completar, las voy a agregarle otros ejemplos más, y también les voy a compartir creo que son 3 o 4 páginas de la Asociación Argentina de Farmacia Hospitalaria, de lo que propone de cómo se hace la gestión de los medicamentos y los insumos para tenerlos disponibles en la farmacia. Esto se lo voy a compartir, pero denme tiempo que lo prepare, que esto siempre me lleva el jueves o viernes. Mientras tanto, les encargo que vayan terminando y me vayan mandando el otro trabajo que tenían. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, Silvia, ¿cómo no? Bueno, Silvia. Hola a todos. Bueno, Silvia. Saludos. Chao, Silvia, hasta luego. Chau, chau.